Bienvenidos a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Esto es importante porque el cine cambia nuestras vidas, así que sí, literalmente puedes cambiar tu vida viendo películas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su espacio Masticando el Cine, el programa donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Y el día de hoy estoy bien emocionado porque tenemos aquí en micrófonos a José Luis Pérez el Huicho. Él es una persona que yo conocía hasta hace apenas como 2-3 años. Y estoy muy emocionado porque además de todo, él fue el actor en mi cortometraje de tesis. Entonces es un honor para mí tenerlo aquí en este programa. Huicho, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, Moy, y buenas tardes a todos, todas. Oye, el día de hoy yo te quise invitar para algo bien importante, que es si se puede vivir del arte. Yo te considero un actor con mucha trayectoria aquí, no solo en el estado de Tlaxcala, sino a nivel general. Y se me hace una cuestión bien curiosa porque lo primero que nos dicen cuando les decimos a nuestros papás, a nuestra familia, oye, yo quiero estudiar cine, teatro, televisión, todo ese tipo de ramas, es como, te vas a morir de hambre. Y es un tema muy complicado, entonces qué bueno que tú seas la persona que nos pueda explicar más sobre eso. La pregunta inicial yo creo que sería, ¿está mal vivir del arte? No creo que esté mal, para nada. Más bien lo que uno imprime en el arte, creo que es lo importante, y lleva muchos valores, muchos principios humanos. El arte, después de todo, lleva un propósito que busca estudiar y comprender la naturaleza humana. Entonces creo que más bien va por otro lado ese sentido de cómo vemos el arte, si lo podemos ver como un producto o no, un producto que se puede vender, que se puede consumir. Entonces creo que puede ser totalmente bien visto el arte como, la obra artística como un producto que está dispuesto a llegar a un público que va a consumirlo, vaya. Bueno, normalmente casi en todas las ideologías hay como dos puntos de vista principales. Puede haber muchos más, pero como dentro de dos se desprende. Uno es, yo no quiero comercializar con mi arte porque no quiero que se pierda ese propósito de cambiar a las personas, de llegar, de los sentimientos. Y está el otro punto de vista, ¿no? Que el arte es como uno de los negocios pues más interesantes porque es subjetivo. Entonces esta taza puede valer hoy 10 pesos, pero el día de mañana por alguna extraña razón lo convierte en NFT y ya vale $10 millones. Claro. Entonces, este pensamiento que tú nos dices, ¿hay que moldearlo dependiendo de la circunstancia? Sí, yo creo que en principio el arte pues tiene que verse de otra forma. No podemos verla de la misma en las diferentes épocas o condiciones, porque siempre van cambiando. Es cierto que actualmente hay un tipo de arte que se ha vuelto elitista y que no obedece a ciertos parámetros, cánones, características que lleva toda obra artística. De ahí que haya mucha polémica al respecto, por ejemplo, con el arte contemporáneo. Y tiene que ver también, sobre todo, como decía hace rato, con lo que uno imprime en la obra artística. Creo que no se termina uno prostituyendo, porque es incluso la palabra que ha sonado mucho, si uno termina prostituyendo su obra de arte o su trabajo artístico para tener unos fines monetarios, económicos, en fin. Yo creo mucho en la coherencia del pensamiento, de la obra, es decir, ser coherente en mi discurso que propongo artísticamente, pero también el que hago como persona y como artista, porque si no, entonces pues estamos siendo falsos en eso que estamos imprimiendo, desde mi perspectiva. Entonces creo que cuando uno trabaja a partir de una necesidad, de un deseo, de algo que realmente nos está haciendo colocar ahí, como decía Santo Tomás, el corazón, ahí en donde está puesto el tesoro, entonces la obra no va a ser traicionada, no va a prostituirse o no va a estar a expensas
de ganar un dinero o un aplauso, ¿no? Que es algo también muy común. ¿Hasta qué punto creamos para ser complacientes con lo que el espectador quiere ver? ¿O hasta qué punto creamos otro tipo de contenido, de discursos, de obras que van a ir poco a poco reeducando al espectador? Porque también el espectador, la cultura, es elitista, ¿no? Viéndolo desde cualquier ángulo. Hay literatura que está más lejos de ciertos sectores o que merece antes una preparación previa, unos antecedentes o un contexto previo. Hay diferentes grados, digamos, de poder leer la obra artística. Hay diferentes lenguajes, evidentemente, y lo importante es qué estamos proponiendo y cómo estamos mostrando esa obra artística al espectador para que realmente cumpla con esas condiciones de, uno, pensar en que la obra artística no termina cuando yo como autor o creador le pongo mi firma o doy las gracias y ya termino la obra, sino hasta que el espectador la recibe, cierra el ciclo de la comunicación y se supone que terminará decodificando eso que le estamos mandando como creadores, ¿no? Entonces yo creo más bien en ese ciclo completo con el espectador, en que sí hay, además actualmente hay mucho producto artístico que no cumple con esas características o esos parámetros, pero también obedece a las propias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cómo se hacía el arte del Renacimiento con los grandes artistas italianos, ¿no? La escultura pues era algo muy, muy específico, muy similar a la realidad, ¿no? Creo que también precisamente se basa en cómo vemos la realidad y qué tanto estamos de acuerdo o a favor o en contra de ella, ¿no? Para ver cómo creamos el objeto artístico, que es algo además que decía mucho Samuel Ramos: solamente podemos crear en pro de la realidad o en contra de ella, ¿no? Y todos los géneros realmente tienen que ver con uno o con otro. Entonces lo veo de esa forma. Es bien interesante lo que dices, porque por un lado es el hecho de... También hay esta parte de qué es el arte y qué no es arte, pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado porque no es algo que queremos discutir hoy. Pero también es bien importante el hecho que dices de que hay personas que crean para ellos o hay personas que crean para el público. Y están las dos opiniones, donde está el artista que dice yo creo para mí y ya si le cambia la vida a las personas o no, ya no es mi problema. Pero es algo bien interesante. O sea, el hecho de que tú como artista no aceptes el hecho de que alguien más va a ver tu obra, es como cerrarte de un inicio para más cambios, para más retroalimentación, para que tu mismo arte siga creciendo. Y por ese lado, entonces, es importante que nosotros, que los artistas como tal tengan, digamos, aseguradas las necesidades básicas. Es bien importante porque a través del arte definitivamente se construye y se moldea un entorno. Entonces, por ejemplo, mira, una de las cosas que yo estoy como poniéndole mucho énfasis es sobre el cine de propaganda, porque el cine puede cambiar tu entorno, o sea, y cambiando tu entorno entonces ya cambia tu vida. Si el cine te dice premisas como de que el que no tranza no avanza, los buenos siempre se mueren, cosas de ese tipo, o sea, por más verdad que sea, se va a terminar convirtiendo en un ciclo que nunca se va a acabar. Entonces por eso es importante el cine. ¿De qué forma crees que se le puede apoyar a los artistas, pero sin que dependan tanto de un ente? Porque, por ejemplo, si dependen del gobierno o de empresas o de alguna otra institución, pues seguramente van a manejar esa agenda. ¿Cómo se puede lograr un arte que no tenga miradas sesgadas? Creo en principio que estos tiempos nos están enseñando precisamente a no quedarnos únicamente en un camino, en un perfil, ¿no? Es decir, pensarme como artista plástico únicamente, o como artista visual, o como artista escénico, en fin, sino como artistas multidisciplinarios que podamos movernos de uno a otro lenguaje para que pueda ser mucho más rico el universo que vamos a compartirle al espectador, ¿no? En específico con teatro,
creo que a diferencia de otros lenguajes y disciplinas artísticas, lo que me gusta es que que no tiene un punto final, ¿no? No me gusta ver el teatro como ya quedó la obra y no se le mueve nada porque ya ahí está, o un personaje ya terminó de construirse y ya no se le mueve nada, sino que como la vida siempre está en constante renovación, en constante cambio, y por lo tanto nos estamos modificando, nos estamos leyendo, o es lo que tendríamos que hacer, leernos constantemente, releernos, repensarnos para ver qué tipo de trabajo estamos haciendo y si es pertinente para el contexto, ¿no? Creo que eso es muy importante, más bien ver nuestro alrededor y a partir de él utilizar nuestras herramientas, nuestra técnica, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, para que podamos hacer ese acontecimiento artístico. Creo incluso que es más importante la experiencia artística que se logra en el espectador o en el público que la misma obra de arte en sí, ¿no? Eso abre otra puerta como muy polémica, como el de si el teatro transmitido es teatro o no lo es, ¿no? Porque rompe con esa cuestión de que el teatro es vivo y tú ves a los actores enfrente de ti cómo se desgañitan y están muriendo ahí enfrente, y de pronto cuando sucede por un monitor dicen, bueno, pero tampoco es cine, pero tampoco es teatro, pero tampoco es, ¿no? Y creo que nos desgastamos pensando en esas clasificaciones que ya caerán en su propio cajón, pero más bien no ponemos atención en cuánta riqueza puede haber ahí, cuántas cosas podemos proponer y puede crecer, ¿no? Evidentemente este contexto pandémico nos tiene que enseñar nuevas maneras de pensar el arte y de hacer arte, y por lo tanto de venderlo, ¿no? ¿De qué manera lo miro? Creo que tiene que adecuarse totalmente a los tiempos actuales. Después de todo, siempre ha sucedido así, sobre todo con el teatro. El teatro nace del pueblo, nace en el seno de la gente, y luego es expulsado, ¿no? Es corrido por la iglesia, por el gobierno, por ciertos sectores, porque el teatro en su naturaleza es rebelde, es resiliente, es contestatario, es denunciante, y pues eso no gusta, ¿no? a muchos sectores, mucha gente. Uh-huh. Entonces terminan corriéndolo y al final de cuentas vuelve a brotar en el mismo seno, ¿no? Es parte inherente de la humanidad que nos guste contar y escuchar historias con ciertos fines, ¿no? Que nos guste informar además, que nos guste tocar el corazón con una historia que tengamos, o compartir una experiencia que nos sucedió, compartirla con alguien más. Entonces creo que lo importante es abrir esa mirada pues por este contexto actual. Esa cuestión que dices de cómo le ponemos el concepto a las cosas también sucede con el cine. A partir de lo que sea de los videojuegos y de lo que hace, por ejemplo, Netflix con Bandersnatch, que puedes tú elegir qué es lo que hace el protagonista, es como, bueno, eso ya es cine o no es cine, o es hay otros conceptos que van saliendo, pero creo que lo más importante es entender el hecho de que las artes se van adaptando. Y en la universidad yo tenía una profesora muy buena de arte que nos decía, o sea, yo antes era de las personas que estas cuestiones de arte moderno no lo aceptaba como arte, porque yo decía, pues o sea, ¿cómo vamos a comparar, por ejemplo, una Mona Lisa como con esas cosas, ¿no? O con el plátano pegado, o con el oroxo, todo ese tipo de cuestiones. Entonces esta profa nos dijo, bueno, es que ustedes tienen que ver el arte moderno con los ojos de la modernidad. Uh-huh. Y es algo muy complicado de hacer. Sí. Y una de las cuestiones más críticas del arte es que evoluciona no solamente por los mismos artistas, sino por su entorno. Uh-huh. O sea, creo que los creadores y los artistas están sujetos al entorno. Y de esta manera, entonces, ¿tú crees que afecte el hecho de que no puedas vivir de tu arte, afecte tu obra? ¿El resultado final? Podría ser, sí. Además, creo que las condiciones están muy cercanas para quienes nos dedicamos al arte, que por las
condiciones y circunstancias que hay, donde vivimos en un país que no valora el arte, al artista. Está confundida la palabra o el término del artista. En México, artista es quien sale en la tele, por ejemplo, o en una pantalla. Yo mismo, que pues trabajo en teatro, en cine, en televisión y en otras cosillas, veo más importante mi trabajo o más trascendente y con mayor impacto el que hago en teatro al que puedo hacer en televisión o en cine. Sin embargo, es el que más se celebra, el que más se sigue, el que más se aplaude, y de pronto yo lo utilizo también para poder hacer lo otro. Si no, no soy nadie. Ahí afuera en la calle soy uno más, y ¿por qué yo voy a decir algo en lo que creo, no? ¿Cuál es mi sustento? Creo en ese sentido también que el artista debe, por eso, tener un gran sustento, un gran argumento, estudiar mucho, conocer muy bien la cosa, darle vueltas, porque es una gran responsabilidad la que tenemos. Por ese lado, ¿no? Y regresando un poco a esta cuestión que comentabas, también creo precisamente que estos tiempos han arrojado muchos tipos de arte o de productos artísticos, panfletarios, falsos en su propósito, porque creo que después de todo, ¿cómo saber si una obra de arte está buscando solamente una fama, un reconocimiento, ser vendida muy cara o algo así, o cuando una obra de arte puede ser un parteaguas de la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Oye, a ver, dijiste algo bien interesante que sí quiero que nos aclares. Un artista en México es alguien que sale en la televisión. Realmente este concepto de artista es algo también muy, muy extenso, pero dentro de tu concepción, ¿qué es un artista? Un artista es alguien que puede observar su entorno, que puede tener o debe tener la sensibilidad para ver algo más allá y la rebeldía para poder actuar ante, ¿no? Oponernos si no estamos de acuerdo con, denunciar si hace falta pegar un grito. Creo que es alguien que domina lenguajes precisamente para poder no solo comunicar, porque no solo somos comunicadores. Decía León Felipe, y yo lo entiendo mucho en este sentido del artista, que no basta la palabra, sino un temblor en la garganta que provoque algo más, ¿no? Creo que está muy confundida esa palabra, ese concepto de artista, y de hecho es muy común que cuando comenzamos a trabajar talleres o espacios de formación actoral, inmediatamente recurrimos o partimos del tipo de actuación con el que hemos crecido viendo en la televisión, ¿no? Que es un estilo más de dientes para afuera, más gestual, no importa profundizar y conectar demasiado y hacer un montón de... construir todo el universo que uno construye en teatro. En la televisión es mucho más efímero, más inmediato, entonces no da tiempo, ¿no? Es mucho más rápido y además exacto, el tono melodramático lleva una intención que es provocar tristeza, conmiseración, en fin, ¿no? No en el sentido aristotélico que bien sería, sino de, ay, pobrecito, sufrimos, pero después de todo, al final vamos a tener una recompensa. Eso es lo grave, ¿no? Que el melodrama, igual que vaya, pues muchas de las religiones tienen esa filosofía muy, muy clara, ¿no? Sufre, pero no te preocupes porque de los pobres, de los que sufren, será el reino de los cielos o llegará la recompensa, ¿no? Es lo que te dice la telenovela. La que siempre le va mal, de la patada y sufre y llora todos los días, hasta que al final recibe una recompensa y es un príncipe azul. Entonces es una historia igual, una ilusión que tenemos que ir rompiendo poco a poco. De ahí la importancia que el arte y la obra artística debe llevar toda esa carga
no solamente para contar una historia de manera bonita, sino por qué, para qué la estamos contando, a quién la queremos contar, a qué oídos, a qué corazones queremos que llegue, ¿no? Justamente llegamos a ese círculo vicioso de cómo con este tipo de trabajo responsable, comprometido, con voluntad, se puede reeducar al espectador para que podamos ver de distinta forma al artista y no entendamos que es solo justamente el que sale en la televisión, sino el que domina, el que utiliza uno o varios lenguajes artísticos. Oye, acá has mencionado un chorro de cosas que quiero poner énfasis. Uno es el lenguaje, otro es el conocimiento previo para la creación, y el tercero sería dijiste, bueno, no lo recuerdo, pero seguramente ahorita me va a venir a la cabeza. Es bien complicado esta cuestión del conocimiento previo, porque para ser un artista, para ser un creador, necesitas conocer, y entre más referencias tengas, pues mejor va a ser tu creación. Y esto es bien complicado, porque si dedicas tiempo a consumir, entonces es como... Anteriormente existían los mecenas, y de hecho de ellos echaban mano, pero hoy es como, bueno, entonces tengo que trabajar y tengo que al mismo tiempo hacer todo. Es como estar en una banda musical donde tienes que tocar la batería y al mismo tiempo la guitarra, pero entonces ya no puedes tocar la batería porque estás tocando la guitarra. Es algo muy complicado que en el momento en que nosotros lo entendamos, va a cambiar nuestra concepción. El segundo que tiene, ya me acordé, el de reeducarnos. Estamos viviendo en una época que nos enseña que no todas las cosas son como creíamos. Hay una frase en The Big Short, que es una película que nos habla sobre la crisis financiera del 2008, que nos dice, el problema de las personas es lo que ellos creen que conocen, pero en realidad no es así. O sea, eso es lo que más nos da en la madre, por el hecho de que tú sabes, o que tú crees que sabes cómo funciona el mundo, pero realmente no funciona así. Tú crees y estás súper seguro cómo funciona el arte, pero realmente no es así. O sea, el hecho de reeducarnos no solamente es en esto del arte, sino es en muchos otros factores económicos, sociales, políticos. O sea, en todo siempre debemos de estar presentes, de reeducarnos todos los días, y eso es algo bien importante que se puede lograr a través del arte. Y el otro punto es el hecho de que hay muchas, pues no sé si corrientes o pensadores que dicen que solamente en la escuela y en la familia se educa. ¿Tú crees que solamente en la familia y en la escuela se educa? No, realmente no. De inicio, nuestra educación tiene muchas carencias, no tenemos una buena educación. Es un país donde nos ha educado demasiado la televisión, y nuestros programas educativos no han sido suficientes o no han logrado lo que se tendría que lograr, ¿no? Uh-huh. La última gran revolución cultural en ese sentido, educativa, fue desde José Vasconcelos, cuando se pensó en colocar justamente una biblioteca que tuviera todo pueblo y todo rincón de México, ¿no? Combatir el analfabetismo, toda esta cuestión. Me fui un poco de lo que me habías preguntado justamente antes de comentar esto. Sí, si solamente se puede reeducar en la escuela y la familia, porque el arte reeduca. A eso iba. Ahí me parecía en esa, justo por eso iba a comentar ese ejemplo, me parecía algo fenomenal lo que sucedió en esa gran revolución cultural, porque la intención, cuando José Vasconcelos toma posesión de la Universidad Nacional, invita a que las aulas se abran, las puertas de las aulas se abran y el conocimiento salga de las escuelas e inunde las calles, que el conocimiento no se quede solamente en una burbuja de un edificio escolar, sino que los alumnos y alumnas salieran e inundaran las playas, los campos, los talleres, las calles, que pudiera haber por fin una asociación entre la comunidad estudiantil, por ejemplo, la comunidad del conocimiento, con el pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Como también hizo Cuba en la Revolución Cubana en aquel tiempo, uh-huh. ¿No? Cambiar cárceles por escuelas, alfabetizar a la gente.
Creo también que en México, si tenemos todavía una educación que no es la mejor, ni la que esperaríamos, sucede lo mismo con la familia. Hay muchas familias que no, en sus circunstancias, no pueden educar de la mejor o de la correcta manera a su hijo o hija. Somos un país de 1000 países, hay 1000 condiciones siempre, pero realmente podríamos decir que hay 2 Méxicos, ¿no? Los que sí pueden y los que no pueden, y me refiero a la cuestión socioeconómica, ¿no? Somos un país de 60 millones de pobres, y la pobreza es una subcultura que genera que una persona se sienta extranjera en su propio país, porque para una persona pobre no le está construido o dado el museo, la galería, la ópera, el teatro, muchos elementos que ellos los ven lejanísimos, ¿no? Nunca van a uno de esos eventos, nunca entran, lo ven totalmente ajeno. Y vaya, también muchos sectores familiares donde las oportunidades que pueden tener los hijos realmente son muy pobres y muy pocas, ¿no? Me dedico a delinquir para poder sobrevivir, o no sé, me clavo con la banda, con estos compas, o rapeo en la calle, no sé, no hay muchas oportunidades, y lo digo porque he vivido y estudiado esos contextos. No existen esas oportunidades para mucha gente que puedan decir, a ver, ¿qué hago? ¿Delinco, o soy abogado, o soy cantante, o soy arquitecto? No existen realmente posibilidades en México, y hasta que no entendamos eso, no vamos a comenzar a hacer nuestro arte también para trabajar ello, ¿no? De pronto, si no trabajamos solamente arte, una obra de teatro, porque un texto nos gustó, porque quiero montar algo, porque ese personaje siempre me ha llamado la atención, pero ¿por qué y para qué lo vamos a hacer, no? Y entonces ya pasamos por la escuela, por la familia. Creo evidentemente que todo el afuera es parte de enseñanza, ¿no? Y de aprendizaje. Y uno como actor, yo entiendo también al actor y a la actriz como trabajadores de 24 horas. No solamente trabajamos cuando ensayamos, o cuando entrenamos la voz, o cuando estudiamos el texto, o ensayamos, sino ya es parte de nosotros. Vamos al mercado, y hay algo que nos va a servir para nuestro trabajo creativo, en el camino a la escuela, en la escena que vemos de los señores que están discutiendo por un llegue que se dieron, en fin, todo es materia prima realmente, y sobre todo en el teatro, ¿no? Que el actor básicamente no tiene nada más que su propia experiencia de vida y su cuerpo para crear, ¿no? Lo demás ya son adornos, artificios que pueden potenciar, para bien o para mal, el efecto artístico. Oye, a lo largo de la plática tú has mencionado algo que es bien cierto. Hay ciertos artes que no son aceptados bien por toda la población. Por ejemplo, la ópera. A pesar de que yo estoy dentro de este medio artístico, nunca he tenido chance de ir a la ópera. Quizá los museos, las pinturas, quizá en parte por eso están vacíos, porque no los sentimos nuestros, no los sentimos que representan a nosotros. Y de alguna forma eso también sucede con el cine. Hoy en día hay muy pocas personas que se sienten identificados con el cine mexicano, porque son 2 realidades completamente diferentes, ¿no? Por un lado están los extremadamente pobres y por el otro los extremadamente ricos. Entonces, ¿dónde estoy yo? Como que no me identifico ni con ellos ni con ellos. ¿Dónde estoy yo? O sea, como que hace falta más diversificación en esa cuestión del arte. Ya hay 2 preguntas. La primera sería, ¿por qué crees que ha existido esa segmentación de arte? Y la siguiente sería, ¿cómo podemos nosotros hacer que el arte sea algo para todos? O sea, democratizar el arte. Bueno, en principio creo igual que es parte de cada momento. En algún momento el arte fue visto como una gran riqueza que no podían poseer los poderosos, precisamente. Que es cuando surgen los mecenas, ¿no? Precisamente con este romano que así se llamaba Mecenas, que terminaba apoyando a algunos artistas.
porque se dieron cuenta que un rey, un príncipe, un duque podían tener todo el poder, pero después de todo eran efímeros, y el arte que busca la eternidad podían quedar plasmados ahí, ¿no? Por eso también surgieron los mecenas, porque claro, pido a Rafael que me inmortalice pintado o esculpido y ahí voy a estar toda la vida, ¿no? Prácticamente. Y a partir de ahí, también con el teatro sucede, por ejemplo, que nace del seno, es un teatro incluso cercano al pueblo, popular, arrabalero, contestatario, porque el pueblo siempre es oprimido. Por eso es un tipo de teatro que es de esa naturaleza, por ejemplo, la comedia del arte, pero también todos los juglares, los saltimbanquis, los goliardos que iban de pueblo en pueblo, cantando, contando historias, haciendo un show, contando el mundo como era, ¿no? Pero está el otro extremo, que es el de los poderosos. La iglesia, por ejemplo, en algún momento ve en el teatro como una gran herramienta y una gran fortaleza y la usa para su conveniencia. El gobierno también, ¿no? Los reinos. Y además se empieza a jalar a estos artistas, ese tipo de arte, y después de todo se empieza a elitizar, a convertirse en un tipo de arte exclusivamente para un tipo de público muy particular, ¿no? En esa cuestión, ¿crees que también tenga que ver el hecho de que consideran no importante que el arte sea para todos? O sea, digamos que en esta cuestión de las élites, que sí, como que, a ver, yo soy el rey, yo soy el príncipe y por eso tengo que quedar plasmado, tú eres el pueblo, tú, o sea, ¿qué vas a dejar plasmado? Tiene que ver con el hecho de demeritar a otros. Sí, yo creo que sí. Aunque, por ejemplo, habían épocas en las que convivían sin ningún problema a todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, el teatro isabelino o el teatro del siglo de oro español, por ejemplo, donde se juntaban en el mismo teatro el rey, la reina, todo el reino con sus príncipes, la familia real, vaya, con todas las demás clases sociales, desde comerciantes hasta artesanos, campesinos, la gente de los más bajos estratos sociales, estaban todos en el mismo teatro, ¿no? Solamente los dividían ahí los lugares, ¿no? Estaban la corte en los palcos, otros en el palco de abajo, pero ya en el centro estaba el arrabal, ¿no? Como toda la gente de las menores clases entraban ahí, pero convivían todos, igual que en el siglo de oro español. En la época griega, ¿no? Era casi obligatorio e importantísimo que todo el pueblo acudiera a ver teatro, porque era lo que te permitía educar e informarte sobre tu pueblo, por qué la decisión, por qué la guerra con el otro pueblo, o cuál es el problema que está sucediendo, y cómo la gente también puede informarse y tomar un voto, una opinión. Entonces, siempre ha sido parte del pueblo, pero precisamente también se comenzó a jalar. Desde la época, precisamente en el Renacimiento, a partir del Renacimiento, en Italia, cuando se crea un poquillo después el teatro a la italiana, es el teatro que conocemos actualmente, ¿no? Ya es viejísimo ese tipo de teatro, es decir, aquí los actores, actrices y todo el aparato de la ficción, y aquí el público y el aparato de la realidad, ¿no? Y además los palcos, cómo obedecen también a las clases, ¿no? En dónde va acomodada la clase alta, la media, la baja, la más baja, ¿no? La extra baja. A mí no me gusta, por ejemplo, eso, porque después de todo, si las artes estudian y persiguen la naturaleza humana y siempre tendemos hacia el bien, hacia que busquemos la justicia, la equidad, en fin, porque en el teatro sí hay un palco más bonito para el palco presidencial, ¿no? Para alguien que sí puede pagar ese lugar mejor. Entonces tiene todas esas aristas. Yo creo que como artistas tenemos precisamente que crear para todos los públicos y no caer en ese lugar de trabajar para cierta clase, es decir, abolir las clases, ¿no? No pensar, si pensamos en que tenemos que crear para la clase baja o alta, creo que estamos mal. Más bien
no tendrían que existir esas clases, ¿no? Desde ese sentido. No sé si lo has visto, el director de Yakult, no sé si lo ubiques, no se me fue su nombre, no sé si lo ubiques, el director de Yakult. No. También ha dado muchas ponencias y algo así. Y en una de esas ponencias él platica de la cultura de los japoneses. Él dice, es que acá en Latinoamérica está mucho más dividido. El baño del ejecutivo es solamente de los ejecutivos. Y allá en Japón no. Una de las cosas que tienen es que el baño es de todos. Y por eso siempre está todo limpio. O sea, porque entonces ya es el espacio de todos. Hasta cierto punto tiene que ver lo mismo con el arte. O sea, en el momento en el que... Es que por eso también son aristas. Porque sí lo tienes que segmentar. Y hasta cierto punto es comenzar. No podemos enseñarle, evidentemente, no podemos darle esta galleta a un niño recién nacido porque se va a atragantar, se va a morir, aún no tiene dientes, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que segmentar el teatro, pero no hay que segmentar el público, ¿cierto? Tiene que ver como con esa arista de no crear desde ese inicio. Tú puedes pagar más, es diferente. Creo que de inicio... tener claro para qué público vamos a dirigirnos. Así como al principio de la charla hablábamos de si la obra artística puede verse como un producto vendible, en ese sentido creo que también, ¿no? Puede cambiarse totalmente esa forma de verlo, de entenderlo, pues para mirarlo así. Creo básicamente eso. Oye, a ver, ahora platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil te ha sido vivir del arte? Sobre todo, digo, si de por sí es difícil hoy en día en México cualquier trabajo por la situación que estamos viviendo, donde ya pagan menos, donde ya no tenemos seguro, prestaciones y todo este tipo de detalles, ¿qué tan difícil ha sido para ti vivir del arte? Ha sido complejo, sobre todo en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. Más que nada porque antes, es decir, si hablo desde mi experiencia personal, afortunadamente no tuve grandes problemas. Desde que estaba por terminar la carrera ya estaba trabajando, me dedicaba a hacer cosas que me gustaban, incluso no solo de teatro, pero casi siempre eran cosas artísticas o culturales. Y después me di cuenta que me pagaban por hacer eso y que eso era trabajar, ¿no? No comencé al revés de decir busco un trabajo para que me paguen y ahí, sino hacía cosas que me gustaban y ahí estaba la consecuencia. Afortunadamente eso sucedió desde que salí de la escuela, con teatro, con cine, con televisión, con gestión, sobre todo cuando regresé a Tlaxcala, que comencé más a dirigir y a gestionar, a producir. Afortunadamente en Tlaxcala también, que son muy diferentes las condiciones a las de Ciudad de México, mucho más pobres y carentes, porque es la realidad de la provincia mexicana. Eso costó, pero afortunadamente hemos logrado tener algún estímulo o alguna beca o alguna forma de que podamos sufragarlo, incluso de manera obviamente autogestiva e independiente, ¿no? Desde dar talleres de manera individual, o vaya, de parte del colectivo, hacer muchas actividades. Afortunadamente todo ha tenido que ver con arte, con cultura. No he tenido que hacer otras cosas que no tengan que ver con ello, pero sí es complicado, complejo vivir en este país de ello, sobre todo porque, como hace rato comentábamos, somos un país que no valora al arte, que además tiene confundido, de hecho, ese concepto del arte que pertenece a alguien más. Alguien puede ver arte, no está hecho para toda la gente. Sí, algo ajeno. Lo que se cree, ¿no? La ópera, como decíamos, o el museo, no está hecho para muchos sectores de México. Y vaya, realmente creo que justo es el momento en el que podemos verlo de diferente forma, no trabajando exclusivamente para todo el mundo, es decir, sí, pero saber cómo lo dirigimos, porque como decíamos, si es un producto artístico, también hay un público o un mercado, ¿no? Entonces, pensar si nuestra creación va a ir dirigida a
infancias, adolescencias, tercera edad, a personas en estado de reclusión o de movilidad, o enfermas, no sé, hay un montón de áreas y de sectores. A veces ni siquiera se lo pensamos, decimos, montamos la obra y hay a ver a quién le gusta, hay para toda la familia, ¿no? Porque todos la pueden ver, les pueden gustar, pero así se queda muy abierto también a esta cuestión. Los economistas o los administradores nos dicen, no, ¿cuál es tu mercado? Uh-huh. Y dices, no, pues toda la familia. Dices, no, sí va exclusivamente para un tipo de público, ¿no? O para qué tipo de familias, ¿no? No es para todo mundo. Entonces, eso no nos lo enseña regularmente en la escuela como artistas, quizás como administradores, como productores, pero es una carrera relativamente nueva y con muy poca gente. Hay muy pocos productores en Tlaxcala, hay muy poquísimos, o más bien se han creado productores por necesidad, o nos hemos creado por necesidad, pero no porque alguien se dedique única y exclusivamente a producir, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a cambiar toda esa mirada y aprender a ver desde otra trinchera también nuestra creación artística, que no quiere decir que vayamos a traicionarla, a prostituirla, a engañarnos o a engañar al público? No, tiene que ver otra cosa. Ahí está más bien detrás el estudio que metemos detrás, el trabajo que hay detrás, las horas nalga y las horas de trabajo que hay detrás. Realmente al final de cuentas, lo que te garantiza y te da seguridad de pararte ante un escenario o ante una cámara es el trabajo previo, ¿no? Ese trabajo de antes, ese sudor, esas desveladas, ese cansancio, es lo que te da fuerza para pararte ahí. No te lo da el talento, sí. No te lo da nada más que ese trabajo. Entonces, vaya, yo creo mucho más en eso, y por lo tanto, como el trabajo no es solamente de aprenderme bien mi texto y decirlo de manera bonita, no, es una cosita nada más. Realmente es la punta del iceberg. Realmente el fondo del iceberg es la voluntad, la disciplina que hay detrás, el estudio, el prueba y error, la exploración, por aquí sirvió, por allá no, etcétera, incluso con el público, ¿no? Hacia el que lo vamos a dirigir. Yo, por ejemplo, cuando dirigí el viaje de Ulises, cuando estábamos montándola, uh-huh. la pensaba para ciertos tipos de público, y después me daba cuenta que puede girar un poco, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno la piensa para kinder a primaria, de sexto, por ejemplo, que es de 4 a 12 años, y no, resulta que la nuestra funcionaba de 6 a 15, 16 años, ¿no? Es decir, sí la podían ver mucho más jóvenes, adolescentes, que niños pequeños, ¿no? Y también eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Sí. Siempre estar siendo críticos de nosotros mismos y nuestro trabajo. Oye, has dicho un buen de cosas. Lo primero quiero rescatar, Masticando al Cine nace justamente con ese propósito. Dentro de la carrera yo me di cuenta de que hay mucho cine, pero muy poco se exhibe. Y una de las premisas que yo tengo personalmente para todo es que el cambio comienza por el consumidor. Porque si yo dejo de consumir estas galletas porque tienen un gluten o algo que no me gusta, van a cambiar porque van a cambiar y desaparecen y hacen un nuevo producto. O sea, nosotros como consumidores tenemos casi que la batuta para definir el mercado, ¿no? Esa es como una de las premisas que yo tengo. Y dentro del cine me di cuenta que es lo mismo. Hay que crear un mercado dentro del cine mexicano para empezar a todas estas vertientes que tenemos que se pueden existir. Entonces lo mismo aplicaría con los artistas. Si queremos cambiar el arte y la percepción que las personas en México tienen del arte, necesitamos nosotros evolucionar como artistas. Claro. Sería lo básico, lo más rescatable. Y lo otro sería la cuestión que dices, de que yo como artista necesito saber de economía, de marketing, de finanzas. O sea, sí realmente. Porque tan solo, por ejemplo, para que te den un estímulo gubernamental necesitas estar dado de alta en SAT. Y si tú no sabes nada de SAT, pues ahí hay un mal paso. Entonces, eso es bien importante porque no solamente es algo exclusivo dentro del arte. Hoy en día un abogado necesita saber sí o sí de, por ejemplo, marketing digital o de otras áreas que anteriormente no eran necesarias, pero hoy sí.
Entonces eso se me hace bien interesante. Para ir concluyendo como dentro del tema, yo sé que no es una pregunta solamente de sí o sí no, pero si alguien que nos está viendo o nos está escuchando tiene esa duda de no sabe si dedicarse a algo que tenga que ver con el arte y buscó este programa para decir, a ver, bueno, ¿se puede vivir del arte? ¿Qué le contestarías? Sí, que hagan lo que les diga su corazón. Realmente creo que la vocación es una de las principales cosas que no debemos traicionar, es decir, dedicarnos a lo que más nos guste hacer. Que dentro de esto esté inmiscuida esta cuestión de que cueste, de que tengamos ese riesgo, esa duda de si se puede vivir del arte o no, es parte de nuestra realidad y es incluso parte también de la realidad de un montón de profesiones, ¿no? Yo estudié también ingeniería y de pronto también podría preguntarme si se puede vivir de eso, o me gusta dar clases, también me pregunto si se puede vivir dando clases, digo, de manera digna, ¿no? Porque creo que podemos vivir, pero distingamos vivir de sobrevivir, ¿no? Sí. Y creo que en México el artista y la gran mayoría de las personas sobrevivimos. Creo que precisamente para no crear ese círculo vicioso de dedicarnos a algo que nos va a significar dinero, pero quizás no felicidad, volvemos a ese mismo círculo vicioso, ¿no? De un país que no valora el arte, porque además somos un país de personas frustradas, porque la economía ha sido tan importante que ha sido un factor importantísimo para tomar decisiones, ¿no? Y vaya, lo digo porque he trabajado con muchísima gente que quería ser artista, actor o actriz, y no lo hicieron por esto, precisamente porque decían, no, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, mejor estudia otra cosa de verdad, y ya aparte haces teatro, o ya luego estudias teatro o algo así, y vaya, pues muchas de las personas que igual ganan dinero, pero crecen frustradas, crecen con otra perspectiva y otro sentido de la vida, ¿no? ¿Cuánto hace falta, por ejemplo, un abrazo en una familia que le dé un padre o una madre a su hijo o hija, ¿no? Uh-huh. Y muchas no lo hacen nunca, no sucede nunca, no está dentro de ese contexto, ¿no? Uh-huh. El arte está ahí precisamente para hacernos más humanos, para recordarnos que lo somos y que podemos hacerlo. Puede revertir totalmente toda esta cuestión, ¿no? Y entonces, insisto, si nos engañamos a nosotros mismos o mismas, a mí me pasó eso, ¿no? Yo estudié una ingeniería, la terminé a los 20 y tantos, luego estudié estudié una carrera en letras por acercarme al teatro, porque me gustaba el teatro, pero no podía estudiar en ese tiempo la carrera, y luego al final terminé decidiendo estudiar teatro profesionalmente, ya casi a los 30 años, ¿no? Y no me arrepiento, porque precisamente en ese momento de mi vida ya había probado la docencia, la industria, otras cosas más que hacía, pero sobre todo ellas, y sabía que el teatro era el lugar donde me sentía más pleno, no por estar arriba de un escenario o enfrente de una cámara, sino porque es un universo de posibilidades, ¿no? Uno puede hacer ahí muchísimas cosas. Yo entiendo el teatro desde pararte arriba del escenario para actuar en una obra, hasta ir a tocar puerta a una persona para preguntarle algo sobre su colonia, ¿no? Que es donde uno también comienza a poner ahí mucho de las herramientas actorales. De hecho, actualmente lo estoy haciendo más ahí que arriba de un escenario o frente a una cámara. Me es más complejo todavía lo otro, ¿no? Y en fin, pues yo invitaría a la gente a eso, a que más bien sigan su convicción y no traicionen su vocación. Lo otro depende de si puedes vivir o no del arte, de cuánto uno trabaja y cuánto uno tiene el corazón y la cabeza puestas ahí, ¿no? Y las manos para trabajar duro. Sobre todo porque no sé si en México o a nivel mundial la situación está bien cañona en todos los sectores, sí, ¿no? Entonces, sí. Pues yo una vez
si de por sí vas a sacrificar cosas, si de por sí es un esfuerzo, pues que sea por algo que te guste. ¿Algunas palabras finales, algún mensaje que quieras agregar? Sí, hace ratito también comentabas precisamente esta importancia de no solo de nosotros como artistas, de nuestra preparación, nuestra responsabilidad para estar actualizados, en constante crecimiento, en fin, sino de la gente también, ¿no? ¿Cómo puede apoyar la gente? Y yo pensaría precisamente que el tiempo lo exige, es una necesidad realmente grandísima la que tenemos de regresar a la colectividad, ¿no? A la cooperación mutua. Es decir, yo me entiendo como artista que se para en un entorno, en una comunidad, la observa, la lee, acciona ante eso que lee para poder modificar algo, ¿no? Entonces, yo también invitaría a la gente precisamente a eso, a que abran esa puerta de lo que significa el arte, que no es cierto que el arte pertenece a otros núcleos, a otros círculos ajenos a una persona. Todos somos artistas en potencia, algunos que lo hemos desarrollado más o menos, pero que se den ese chance desde abrir un libro, desde acudir a una obra de teatro, a un concierto, de acercarse un poco más, porque igualito que de pronto hemos entendido que la calle no nos pertenece ni el espacio público, sino le pertenece al gobierno y a la policía, así también con el arte, ¿no? Entonces pensar que no, que es nuestro, que el espacio público nosotros lo podemos recuperar y tomar precisamente para enchularlo, para hacerlo armonioso, para crear mejores condiciones de vida, porque después de todo es lo que busca el arte, ¿no? Y vaya, pues eso, invitarles a que se acerquen a cualquier lenguaje, y si tienen una inquietud artística, un interés sobre alguna disciplina, se acerquen a una casa de cultura, alguna agrupación, algún artista que seguramente les recomendará, y que se informen muy bien, ¿no? Para que lleguen a un espacio seguro, garantizado, que le vaya a enseñar cosas y que le vaya a ser de mucho beneficio. Perfecto. Pues Huicho, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Uno de los propósitos de Masticando el Cine es mejorar el cine, porque el cine cambia las vidas y puede cambiar nuestra percepción de ellas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Huicho. No sé si quieras decir tus redes sociales para que las pongamos ahí abajo en los comentarios. Las personas que nos están escuchando en Spotify, pues también están al pendiente de todo el contenido que estamos generando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Sí, claro, si quieren buscar algo más sobre mi trabajo, precisamente como José Luis Pérez Hernández Huicho, así me pueden encontrar. Hay muchas noticias o en redes sociales igual. Gracias, Huicho. A ti, Moy, gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Masticando al Cine. Estamos en todas las redes sociales, Twitch, Instagram, TikTok, así que ya lo sabes. También puedes escribirnos por si quieres que hablemos de algún tema en específico o si quieres que entrevistemos a alguien en particular.